Vamos a ver dos ejemplos de la segunda ley de la termodinámica. Miren, ejemplo 1 dice, ¿cuál es la eficiencia de un motor? Entonces ponemos aquí nuestros datos y nuestras incógnitas. Eficiencia no sabemos. De un motor que realiza 600 joules de trabajo, entonces W es igual a 600 joules. En cada ciclo. Eso es nada más para explicar el problema, no te confundas. Al tiempo que desecha 900 joules. Ok, como es desecho, este es un calor de salida. Todo lo que desecha o no se aprovecha, pues es de salida, ¿no? Entonces tengo esos dos datos y me piden eficiencia. Ok, entonces tengo mi fórmula, dice eficiencia es igual a trabajo entre calor de entrada por 100. Ok, ¿tengo trabajo? Sí. ¿Tengo calor de entrada? No. Ok, entonces no puedo. Pero yo sé que el trabajo es igual a calor de entrada menos calor de salida. Entonces tengo que hacer un pasito alterno para encontrar el calor de salida. Fíjate, como está negativo, lo voy a pasar del lado izquierdo positivo. El calor de entrada se queda del lado derecho y el trabajo que está positivo va a pasar negativo. Entonces voy a calcular. Ya me equivoqué porque sí conozco el calor de salida. Lo que quiero es el calor de entrada. Entonces esto no me hagan caso, perdón. Voy a despejar el calor de entrada. Entonces W se queda y este que está negativo pasa positivo. Y esto es igual a calor de entrada. Entonces la W se quedó, el calor de entrada se quedó del lado derecho y el calor de salida que estaba negativo pasó positivo del lado izquierdo. Entonces sustituimos valores. Trabajo es 600. Calor de salida son 900. Como ambos están en joules, se pueden sumar sin problema. Y ese es igual a mi calor de entrada y estos son 1500 joules. Ya tengo mi calor de entrada, que no me lo pidieron, pero es un paso necesario. Entonces puedo calcular ya la eficiencia. Mi trabajo son 600 joules entre el calor de entrada, que son 1500 joules. Esta operación, como les dije, da un decimal menor a 1. 600 entre 1500 es 0.4. Siempre multiplico por 100 para que me dé el porcentaje. Y resulta que la eficiencia de esta máquina es del 40%. Y listo, ejemplo 1. Veamos otro ejemplo rápidamente. Vamos a trabajar uno difícil, ¿les parece? Calcule la temperatura de una caldera si su eficiencia es del 10% y la temperatura de salida es de 60 grados Celsius. Entonces yo quiero encontrar la temperatura de entrada de una caldera. Ok, entonces esos son mis datos. Coloco mi fórmula y dice temperatura de entrada menos temperatura de salida entre temperatura de entrada por 100. Toma en cuenta que el calor de entrada siempre tiene que ser mayor, por supuesto, al calor de salida. Y la temperatura de entrada igual tiene que ser mayor que la temperatura de salida. Si no, una máquina pues no funcionaría. Entonces, me están pidiendo temperatura de entrada. Tengo que despejar. Pero antes voy a pasar esta temperatura a grados Kelvin. Del módulo 2, tú sabes que para pasar de Celsius a Kelvin tienes que sumarle 273. Entonces esto me da 333 grados Kelvin, que es una condición importante. Este 10%, si tú lo pones en decimal, equivale a 0.1. ¿Por qué divides 10 entre 100? Al tú pasar al decimal este por ciento,
estás eliminando el por cien de la fórmula y eso va a hacer más sencillo el despeje. Ahora, voy a hacer este problema porque es de los más difíciles. Fíjate bien, la fórmula la voy a escribir de manera que pueda hacer el despeje. Esa temperatura de entrada que está dividiendo se la voy a poner a cada término del numerador. O sea, lo voy a separar. Yo no voy a trabajar el por cien porque voy a manejar el decimal, ¿ok? Entonces, temperatura de entrada entre temperatura de entrada se convierte en un 1. Y esta pues se queda temperatura de salida entre temperatura de entrada. Entonces, este término que está restando lo vamos a pasar del lado derecho sumando. Temperatura de salida entre temperatura de entrada es igual a 1. ¿Ok? Ahora, esta eficiencia que está positiva la voy a pasar del lado derecho restando. 1 menos eficiencia. ¿Vamos bien? Ahora me piden temperatura de entrada, que la tengo en el denominador. Si está dividiendo, ¿cómo va a pasar? Multiplicando. Entonces, temperatura de salida es igual a la temperatura de entrada que multiplica a 1 menos eficiencia. ¿Ok? Esta pudiera ser ya una fórmula más para cuando te pidan temperatura de salida, ¿eh? Aguas. Ahora, pero no me piden esa, me piden temperatura de entrada, o sea, esta. Entonces la voy a dejar aquí porque está positiva. Voy a poner el igual. Este se queda, temperatura de salida. Y este binomio que dice 1 menos eficiencia está multiplicando a la temperatura de entrada. Entonces, ¿cómo pasa? Pasa dividiendo 1 menos eficiencia. Si lo quieres poner en paréntesis, no hay problema. Entonces, todo este rollo fue para sacar mi fórmula. Ahora vamos a hacer las operaciones. Entonces, temperatura de entrada es igual a temperatura de salida. ¿Ok? ¿Cuánto? 333, ¿no? Grados Kelvin. Entre 1 menos mi eficiencia. Mi eficiencia es de 0.1, porque ya quité el por ciento. 333 entre 0.9, que es la resta. Y con eso voy a obtener mi temperatura de entrada. Y me da 370 grados Kelvin. Si tú lo pasas a grados Celsius, pues le restamos 273. Y me da 97 grados Celsius. Y como dije hace rato, la temperatura de entrada siempre tendrá que ser mayor que la temperatura de salida. 97 es mayor a 60, estamos perfectos. Entonces, en este problema tienes dos despejes importantes y de los más difíciles. Toma nota, temperatura de salida y temperatura de entrada, que aplica exactamente igual para calor de salida y calor de entrada. Nada más sustituyes, en lugar de T, pues sería Q. Gracias por tu atención. Finalizamos módulo 3 así de rápido. Voy a dejar ejercicios. También te voy a dejar revisar un video que está muy bonito, muy interesante, para que me hagan favor de hacer un resumen. Estamos en contacto. Gracias por su atención. Bye.